Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien y con muchas ganas de chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema jugoso, jugosísimo diría yo. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de un rumor que lleva tiempo rondando por las redes sociales. ¿De verdad es cierto que Sin Besos tuvo algo que ver con su separación? Sí, sé que es un tema delicado, pero vamos a intentar analizarlo con la mayor objetividad posible, y sobre todo con mucho respeto. Antes de empezar, quiero invitar a todos los que sean nuevos por aquí a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo contenido interesante y, sobre todo, muy entretenido. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo, significa mucho para mí. Ahora sí, entremos en materia. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos por aquí. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Fueron la pareja del momento, los paparazzis los perseguían a todas partes, y sus fans estaban absolutamente enamorados de ellos. Era la pareja dorada, el ejemplo perfecto de que los cuentos de hadas, a veces, pueden ser reales. Cada aparición pública era un evento, cada foto una explosión de likes, cada entrevista una declaración de amor mutuo que enternecía a sus seguidores. Se convirtieron en un fenómeno global, un faro de esperanza romántica en un mundo cada vez más cínico. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la escasez de apariciones conjuntas, las declaraciones ambiguas en las entrevistas y la incesante lupa de la prensa del corazón. Finalmente la triste noticia llegó. Kerem y Hande habían terminado su relación. El mundo, o al menos el mundo de sus fans, se derrumbó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de reproches. ¿Cómo era posible que una relación que parecía tan sólida, tan real, se hubiera desmoronado de repente? Y aquí es donde entra en juego el tema de Sin Besos. Para los que no lo sepan, Sin Besos es una película española en la que Kerem Bürsin participó, y en la que obviamente hay escenas de besos con la actriz que interpreta a su pareja en la ficción. Una película que en realidad no tuvo un gran impacto mediático ni una gran repercusión en taquilla, pero que paradójicamente se convirtió en el centro de la atención a raíz de la ruptura de la pareja. A partir de ahí, empezaron a surgir las teorías. Algunos fans aseguraban que Hande no había llevado bien el hecho de que Kerem tuviera que besar a otra mujer en la pantalla, y que eso había generado tensiones en la pareja. Que los celos, la inseguridad y la incomodidad habían ido minando la relación hasta hacerla insostenible. Otros, en cambio, pensaban que era una tontería, que Hande, siendo también actriz, entendería perfectamente que eso forma parte del trabajo. Que era absurdo pensar que una profesional como ella se dejara afectar por algo tan trivial. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre las razones de su separación, y mucho menos han mencionado la película Sin Besos como un factor determinante. Ambos han mantenido un silencio respetuoso, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más el circo mediático. Han preferido centrarse en sus carreras y en sus proyectos personales, sin dar explicaciones a nadie. Entonces, ¿por qué sigue siendo un tema tan comentado? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque como dije antes, eran una pareja muy querida, y a muchos fans les cuesta aceptar que hayan terminado. Siempre hay una necesidad de buscar explicaciones, de entender qué fue lo que falló. La mente humana necesita un cierre, una narrativa coherente que justifique los acontecimientos. Y cuando se trata de relaciones amorosas, la necesidad de entender se intensifica, especialmente cuando se trata de figuras públicas que idealizamos. En segundo lugar, porque las escenas de besos en las películas y series siempre generan controversia, especialmente cuando uno de los actores tiene pareja en la vida real. Es inevitable que surjan los celos, las inseguridades, o simplemente la incomodidad de ver a tu pareja besando a otra persona, aunque sea actuando. Es una situación que pone a prueba la confianza, la madurez y la capacidad de separar la realidad de la ficción. Y en el caso de Kerem y Hande, la presión mediática y la atención constante de los fans no hicieron más que exacerbar esas tensiones. Y en tercer lugar,
porque la prensa del corazón siempre busca el drama, la polémica, y cualquier excusa para generar titulares llamativos. El rumor de Sin Besos como causa de la separación de Kerem y Hande es una historia jugosa, que vende, y por eso se ha mantenido viva durante tanto tiempo. Una historia que ofrece todos los ingredientes para el morbo, amor, celos, infidelidad, y la ruptura de un cuento de hadas. Pero, volviendo a la pregunta inicial, creo que Sin Besos fue la causa principal de la separación. Sinceramente, no lo creo. Creo que es muy simplista reducir una ruptura amorosa a un solo factor, y más aún cuando se trata de una relación entre dos personas que viven bajo los focos, con agendas apretadas, presión constante y la mirada atenta de millones de fans. Es como intentar explicar la caída de un imperio con una sola causa, la complejidad de las relaciones humanas, y más aún las relaciones en el mundo del espectáculo, es mucho mayor. Es muy probable que haya habido muchos otros factores en juego como diferencias de personalidad, proyectos profesionales que los alejaban, la dificultad de conciliar la vida personal con la vida profesional, o simplemente la evolución natural de una relación. A veces las cosas simplemente no funcionan, por mucho que nos gustaría que sí. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que la vida nos pone en el camino. Además, creo que es importante recordar que tanto Kerem como Hande son profesionales, y que seguramente sabían separar su vida personal de su trabajo. Es cierto que puede haber sido incómodo para Hande ver a Kerem besando a otra mujer, pero dudo mucho que eso haya sido el detonante de la ruptura. Es más probable que haya sido la gota que colmó el vaso, un factor más en una ecuación mucho más compleja. En definitiva, creo que el rumor de Sin Besos es más una especulación de los fans y de la prensa que una realidad tangible. Es una forma de buscarle una explicación sencilla a un proceso mucho más complejo y personal. Una forma de llenar el vacío que dejó la ruptura de una pareja que muchos consideraban perfecta. Lo que sí es cierto es que la separación de Kerem y Hande fue una decepción para muchos, y que aún hoy hay fans que sueñan con una reconciliación. Pero al final, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Que encuentren la paz, la estabilidad y la felicidad que merecen, ya sea en el amor o en otros aspectos de sus vidas. Ahora, hablando un poco de sus vidas después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, explorando nuevas facetas de su talento y consolidándose como un actor de renombre internacional. Hande también ha estado muy activa protagonizando series y películas, y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse constantemente. Y aunque ya no sean pareja, parece que mantienen una relación cordial. No se les ha visto juntos en público, pero tampoco han hecho declaraciones negativas el uno del otro. Al parecer, han sabido dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado madurez y respeto mutuo, incluso después de una ruptura que seguramente fue dolorosa para ambos. Y eso, al final, es lo más importante. Que ambos hayan podido superar la ruptura y seguir creciendo como personas y como profesionales. Porque, como dice el dicho, el show debe continuar. La vida sigue, los proyectos continúan, y ambos tienen un futuro brillante por delante. En resumen, hemos hablado de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, del rumor de Sin Besos como posible causa de la ruptura, y de cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. Hemos visto que aunque el rumor de Sin Besos es interesante y genera debate, es probable que no sea la causa principal de la separación, sino más bien una especulación de los fans y de la prensa. Hemos analizado los posibles factores que pudieron haber contribuido a la ruptura, y hemos destacado la importancia de respetar la privacidad y la intimidad de ambos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantó compartir mis reflexiones con ustedes sobre este tema tan comentado. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Sin Besos pudo haber influido en la separación de Kerem y Hande? ¿O creen que hay otros factores más importantes en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo conmigo, si tienen otras teorías, si han escuchado otros rumores. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, déjenme un like, compartan este vídeo con sus amigos, y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que siempre traigo contenido interesante y entretenido para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no. Pero siempre es divertido especular un poquito, ¿verdad? Hasta la próxima.